Familia, para mí siempre es un privilegio, para mí y para mi familia, compartir la palabra del Señor. Estamos ya en la recta final de este maravilloso viaje que hemos hecho a través de la epístola a los Hebreos, cuyo autor es desconocido. Y ya estamos en el penúltimo capítulo, y vamos a ver parte del penúltimo capítulo antes de entrar ya en el último y concluir, ¿no? Entonces, recordemos que esta es una carta cuyo autor se la dirige principalmente a un grupo de creyentes, de cristianos, que estaban siendo amenazada su fe por el entorno y por persecución, y se estaban viendo en la tentación de regresar a las prácticas del judaísmo por la persecución de los judíos. Y el autor lo que hace es construir como una suerte de torre de argumentos, y va colocando bloque a bloque todos esos argumentos para animar a los lectores de esta carta y a nosotros en esta mañana a perseverar en la fe y a soportar la prueba. Ellos estaban enfrentando pruebas, como dije, de persecución por lo que habían creído y por en quién habían creído. Y eso no es totalmente ajeno a nosotros hoy en día en el siglo XXI. Muchas veces el creyente, de una manera quizás un poco más pasiva y algunas veces activa, es perseguido también por su fe. Entonces, este autor recoge esta carta y construye sus argumentos de manera de decirle a los lectores que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, para quien el pueblo judío es alguien muy importante, al igual que Abraham, pero Moisés fue quien llevó al pueblo de Israel fuera de Egipto y se transformó, fue quien recibió la ley de manos de Dios. Entonces Moisés era una figura muy importante, es una figura muy importante para el pueblo judío, y él les hace ver Jesucristo es mucho más importante que Moisés, es más importante que los ángeles, es más importante que Melquisedec, una figura que aparece en el Génesis, que es un sacerdote de una orden distinta a la orden arónica. Y le dice también que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre, y como sacerdote está intercediendo ante el Padre por nosotros, sus discípulos. Y después también le dice que este Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Un pacto que es más importante que el pacto que hizo el Señor con Abraham, que es un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces ahora viene el autor y dice: este Jesús es superior a todo, y este es el Jesús que ustedes han decidido creer. Entonces es importante ahora, el domingo pasado estudiamos que el autor a la carta entonces está exhortando a estos creyentes que están sometidos a un fuerte estrés producto de la persecución, y les dice prácticamente tres cosas: que se despojen primero de todo peso. Y entendimos el domingo pasado que la vida cristiana, que la fe en Cristo es como una carrera de fondo, es un maratón y no es una carrera de velocidad de corto plazo, sino que es una carrera de largo plazo. Entonces él levanta ese argumento diciéndoles: tengan paciencia, porque esta carrera es larga. ¿Ok? Después le dice que se despojen también de todo pecado. Y esto es importante porque si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor por eso dijo en la cruz: consumado es. Ya todos los pecados han sido perdonados para aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador.
Pero la verdad es que desde que el momento que venimos a Cristo y comenzamos este camino, esta carrera, como lo pone el autor, de nuestra vida en la fe, nuestra fe en Cristo es una carrera, no solo un maratón, es una suerte de pentatlón, porque hay muchos obstáculos en el camino. Y cada obstáculo lo que nos dice es que mientras estemos en esta tierra vamos a ser tentados para pecar. Y luego voy a hablar de esto en la prédica de esta mañana. Pero esa es la tentación que tenemos. Y el Señor dice, ustedes deben despojarse de todo pecado. Lo usa un verbo despojar de manera imperativa. Es algo que tenemos, que el creyente tiene que hacer de manera activa y no pasiva, sino activamente debemos luchar contra el pecado. Después les recomienda que esta carrera hay que correrla con paciencia. Porque de nuevo es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Y le da el argumento que dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces debemos concentrarnos en Él. Cuando la prueba cada vez está más difícil, cuando el horno está con su fuego más intenso, es cuando más debemos enfocar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Siempre cuando estamos en medio de la prueba, la tentación nuestra es buscar salir de la prueba inmediatamente, buscar ayuda en los recursos que tenemos, sean materiales o sean personas amigas, familiares, pero nuestra reacción natural no es acudir a la cruz de Cristo, que es lo primero que tenemos que hacer y lo más importante. Y después dice que considerando a Jesús, quien sufrió a muerte y muerte de cruz en su lucha contra el pecado. Este argumento es simplemente, no solo ese Jesús en que tú has creído te puede ayudar en la prueba, sino que Él ya pasó por una prueba mucho más fuerte de la que tú estás pasando. Entonces, antes del autor retomar más adelante en el capítulo 12, el tema del nuevo pacto, para después cerrar en el capítulo 13 con una lista de recomendaciones finales para los creyentes que están siendo probados, y para ti y para mí que quizás estamos siendo probados hoy en día. El autor se mira ahora y él plantea al lector tres argumentos y unas razones por las cuales Dios permite que pasemos por la prueba. Y por eso la prédica de hoy se llama la disciplina divina. Porque es la disciplina de Dios. Y vamos a leer la palabra desde el versículo, abran sus Biblias, en el capítulo 12, y vamos a leer del versículo 4 hasta el 11. Y la palabra del Señor dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible
de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta es la palabra del Señor. Entonces vamos a ver, el centro, la idea central de hoy es que todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Y esto es algo que quizás tenemos que hacer a un lado nuestros paradigmas, porque la palabra disciplina muchas veces, o para algunas personas, tiene una connotación negativa. Tiene connotaciones de castigo y de aplicación de justicia. Pero la disciplina desde el punto de vista bíblico entre un padre y un hijo es estrechamente relacionada e igual al amor. Si no hay disciplina, no hay amor. Y disciplina sin amor no es disciplina, es castigo o justicia. Esto es importante tenerlo muy claro. Vamos a ver el primer punto. El primer argumento que dice el autor es en el versículo 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y esto es interesante porque el capítulo 11 del verso 36 al 39 vemos una lista de una cantidad de héroes de la fe que aunque no son mencionados por nombre, porque el mismo autor dice que no me da tiempo a nombrarlos a todos, pero una cantidad de héroes de la fe que fueron martirizados, perseguidos, azotados y fueron objeto de una persecución tremenda por su fe, por en quien habían creído. Entonces aunque nos dice eso, ahora el autor nos dice en el versículo 4, porque ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, lo que quiere decir, mira, nada de estos héroes de la fe y nada de lo que tú estás pasando hoy en día, por más fuerte que sea la prueba que tú estás viviendo, se compara con lo que Cristo enfrentó en la cruz del Calvario. Y no es solo, pero ustedes dirán, oye, pero el que ha leído un poquito de historia dice, pero es que no es solamente Jesucristo durante el Imperio Romano el único que fue crucificado. Muchísimas personas sufrieron una muerte tan bárbara como esa. Eso no es lo que se está refiriendo el autor. El autor dice en el versículo 4 que ustedes no han resistido la prueba hasta la muerte en la lucha contra el pecado. Solo el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, resistió sobre él toda la furia, toda la ira de la justa ira de Dios Padre sobre él para poder lidiar y vencer al pecado. Solo él, nadie más. A pesar de que él nunca pecó. El otro es que dice, por más fuerte que sea nuestra prueba, no se compara. El pecado es el archienemigo número 1 de Dios y de la humanidad. Dios detesta el pecado y detesta al pecador, para que sepan. Entonces, el que es un discípulo de Cristo, al igual que su Padre, también debe detestar el pecado. Y debes embarcarte en esa lucha contra ese enemigo poderosísimo que es el pecado, al cual Dios Padre no escatimó a su único Hijo para poder enfrentar a ese gran enemigo. Ahora, ese enemigo quedó vencido en la cruz del Calvario. Entonces, la victoria está asegurada. Primero porque ha sido vencido el pecado, el poder del pecado y de la muerte. Y también porque si tú eres un discípulo de Cristo, tú eres un hijo o una hija de Dios, tú has sido bautizado con la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo mora en ti y en mí si hemos venido a Cristo.
Y el Espíritu Santo entonces es nuestra fortaleza aquí en esta tierra. Primero, para prevenirte de la tentación, para protegerte. Lo que pasa es que a veces callamos la voz del Espíritu y no podemos escuchar, que es un susurro muy interno. Segundo, Él nos advierte cuando estamos a punto de pecar. Tercero, Él nos da el dominio propio para decirle no al pecado. Es una mentira que a veces los creyentes están, no, es que mientras estemos en esta tierra vamos a pecar. Es verdad que somos débiles y estamos en esta naturaleza pecaminosa, pero Dios nos ha dado un recurso a cada uno de sus hijos, que es el poder del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad mora en cada creyente para decirle no al pecado. Amén. Sin embargo, el apóstol Juan dice, y si caemos, porque el creyente no debe practicar el pecado. O sea, si peca es de manera inadvertida, no de manera premeditada. Entonces, si pecamos, hay un plan B. ¿Cuál es el plan B? Él es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos genuinamente y confesamos nuestros pecados. Entonces Él es fiel y justo para perdonarnos. Así, y eso lo hace el Espíritu Santo en el creyente de manera tal de que se levante, como me decía mi mamá, te caíste, Joelito, párate, sóbate la rodilla y sigue adelante. Sigue adelante, porque la carrera es larga. El segundo argumento lo vemos en el verso 5 y la segunda parte del verso 9. El verso 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces aquí el autor introduce un nuevo elemento. Porque hasta el momento era así, bueno, pruebas, tenemos pruebas. ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién puede levantar la mano y no ha tenido pruebas en toda su vida? Que lance la primera piedra. Nadie, todos tenemos pruebas. Y el Señor Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Entonces todos tenemos pruebas de distinta índole. Ahora, aquí nos está diciendo, el autor está generando un nuevo argumento. Está diciendo, mira, lo que a ustedes les está pasando, resulta, no es que los judíos son unos malos y los están persiguiendo y los quieren esclavizar nuevamente hacia el judaísmo, sino que Dios permitió esa prueba. Y esa disciplina viene de Dios. Entonces es para sentarse a pensar, oh wow, lo que me está pasando, esta enfermedad que estoy atravesando, esta persecución, esta oposición que estoy enfrentando, esta prueba tan difícil económica, esta humillación en mi trabajo, esta situación de que soy ahora un extranjero en esta tierra. Llegué y lo tenía todo en mi casa y ahora llegué por el huracán María y me encuentro aquí comenzando una nueva vida. O llegué porque llegó un huracán llamado comunismo a Venezuela y tengo que empezar de cero a pesar de que tenía todo en Venezuela. Cualquiera que sea esa prueba, el Señor te dice, Dios es quien está mandando la prueba. Porque Él está en poder de todo. Ni la hoja de un árbol cae sin que Él lo permita. Y Él dice que para sus hijos, aún los cabellos de sus cabezas han sido contados. Entonces, en primer lugar, Charles Spurgeon de Inglaterra decía que en la despensa del cielo, Dios tiene almacenados las pruebas para cada uno de sus hijos. Así que no debemos pedir por pruebas, porque ten por seguro que te va a llegar.
Ahora, el otro argumento, ese mismo argumento dice que Dios solo disciplina a quien recibe por hijo. Entonces, si tú entiendes que la prueba que tú estás sufriendo es Dios quien la está permitiendo y que Él está en control, entonces esto nos da otra perspectiva en medio de la prueba. Porque sabemos que Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. También hemos aprendido de la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. ¿Verdad? Entonces, esto dice, wow, es mi Padre Celestial quien me está permitiendo esta situación que estoy viviendo en mi vida. Y yo sé que mi padre o mi madre, si tuve la fortuna de tener padre o madre en esta tierra, hicieron su mejor esfuerzo para darme lo mejor a mí en esta tierra. Y querían siempre lo mejor para mí. Los padres tendemos a proyectar nuestras propias vidas en la vida de nuestros hijos. A veces de manera errónea, tú eres un frustrado y quisiste ser médico, entonces quieres que la muchachita estudie medicina, ¿verdad? Porque tú quieres como que proyectar tu vida. Y es una vida individual que Dios creó. Pero en todo caso, aunque el padre cometa ese tipo de errores, el padre lo hace porque quiere lo mejor para su hijo. Quiere como que la vida de su hijo sea mejor que la que él vivió. Ahora, lo que eso tiene implícito también es que nosotros como padres queremos en nuestra ignorancia ahorrarle cualquier disciplina y sufrimiento a nuestros hijos. Y Dios no trabaja así. Dice, Él derramó su justa ira sobre su propio hijo. Fue Dios Padre quien lo envió a este mundo caído, lleno de maldad. Cuando le damos gracias al Señor por la salvación, no es solo lo que Cristo hizo en la cruz. Recordemos que fue el Padre quien lo envió. Y fue el Padre quien desde su trono de gloria observó a su hijo sufrir. Cuando a mí me tocó, Valeria se partió aquí en un salón de clases y tuvieron que agarrarle puntos y la llevamos y tenía eso abierto que se le veía el hueso. Las enfermeras le decían a mí, a la mamá, agárrenla porque es muy fuerte. Y la mamá se iba desmayando. Y yo tuve que agarrarla, durísimo. Y aguantarme ver a mi hija, que amo con todo mi corazón, verla sufrir. Imagínense cómo fue el espectáculo que tuvo que ver el padre. De ver a su hijo decirle, Padre, ¿por qué me has abandonado? El amor implica disciplina. Como ya dije, donde no hay disciplina, no hay amor. Y el castigo sin amor es simplemente aplicación de justicia o castigo o venganza, que es peor aún. Nuestros padres terrenales son aquellos dos seres que Dios ha puesto en esta tierra para cuidar y proteger y educar e instruir en justicia a los hijos. Sin embargo, paradójicamente, muchas de nuestras marcas y heridas emocionales nos las han impreso nuestros propios padres. Y después el versículo 9 da otro, dice, Dios es el Padre de nuestro espíritu. Este es un argumento que dice, mira, si tú amabas y respetas a tus padres, que están aquí en la tierra y que son los padres que te dieron ese cuerpo y esa vida, ¿verdad? Por el regalo de Dios, pero fueron ellos a través del vientre de tu madre y la semilla de tu padre quienes te trajeron a la vida. ¿Cuánto más no deberías amar y honrar a tu Padre que está en los cielos, que es el Padre de tu espíritu? Tu cuerpo se va a volver al polvo, pero tu espíritu permanece para siempre. Sea en la eternidad, en la gloria, o sea en el lugar donde hay crujir y rechinar de dientes. En cuanto a esa disciplina divina, el autor de Proverbios dice, no la tomes a la ligera. Así que si estás siendo probado hoy,
No debes tomarlo a la ligera. Y muchas veces queremos salir de la prueba inmediatamente. Y el creyente debe madurar y debe decir, Señor, sácame de esta prueba cuando ya haya aprendido la lección que tú me quieres enseñar. Entonces quizás la oración, si quieres que la prueba pase rápido, es ayúdame a entender que soy torpe, a entender lo que tú me quieres mostrar lo antes posible, porque una vez que lo entienda, la prueba cesará. Dice también en el versículo 5 que no desmayes cuando eres reprendido. No desmayes. Es difícil. Yo recuerdo una vez estábamos siendo castigados en la Fuerza Aérea y nos tenían, empezó a las 9 de la noche y nos pusieron a todos castigados, a toda la clase, a dar vuelta corriendo en el patio de honor. Y corre. Un capitán que era como el demonio en persona. Y nos tenía corriendo. Eso empezó a las 9 de la noche. Bueno, a las 2 de la mañana empezaron a caer mis compañeros desmayados en el piso. Y yo clamaba al Señor, yo no quería desmayar, y les soy honesto, no era porque el Señor me daba fuerza, era quizás por orgullo, si yo no me voy a caer. Y empezaron a caer, y yo podía contar, y ni siquiera el capitán nos permitía que los sacáramos fuera, sino que simplemente brincáramos encima de ellos. Y corriendo. Y yo llegó un momento, porque al principio, cuando tú estás en la prueba, tú dices, no, esto va a pasar. Mañana será un mejor día, ¿verdad? Y después tú dices, wow, esto como que es más largo. Y cuando va la prueba, tú dices, entonces empieza un aire, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Esas son las etapas. En la escuela militar le decimos las etapas del cadete. Pero en la vida cristiana son las etapas del creyente. Y tú vas pasando y te llenas de ira y después empieza la humillación. Te empiezas a sentir miserable por la condición que tú estás viviendo y por el sufrimiento que estás soportando. Y después empiezas a clamar a Dios. Señor, me rindo. Por favor, ayúdame porque en mis fuerzas no puedo. Y yo empecé a clamar al Señor y duró como 5 vueltas hasta que a las 3:45 de la mañana apareció en el patio de honor el general director de la escuela. Y para mí ese fue mi milagro, porque un general no se para tan temprano en la mañana, al menos en Venezuela. Y mucho menos va al trabajo a esa hora. Y apareció, y cuando llega un oficial superior, todo el mundo tiene que detenerse y el oficial que está a cargo tiene que ir a pedir permiso para continuar la actividad. Y yo lo veía chiquitico, así de lejos, borroso por el sudor y lágrimas que había. Y cuando vi, el capitán se devolvió y dijo, voy a contar 5 y no me queda nadie en el patio, todo el mundo a dormir. El Señor escuchó mi oración, mi clamor. Y igual es la prueba. El Señor dice que un hijo que no se disciplina no es un hijo que se ama. Es un hijo bastardo o ilegítimo. En el contexto cultural podría ser también considerado como un hijo de un esclavo, el cual no te importa. Es decir, que si tú estás siendo objeto de la disciplina de Dios, es porque Dios te ama y porque te considera su hijo o su hija. Job 5:17 dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. El tercer argumento, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Entonces, al igual que Dios, los padres que aman a sus hijos deben disciplinarlos. Si papá lo hace, nosotros también debemos hacerlo con nuestros hijos. La disciplina, aunque en algunos casos puede implicar azote, dice el proverbio, o castigo físico, siempre debe ser impartida en amor y para corrección. Si usted es padre y se pone molesto con su hijo,
Si está molesto, no lo discipline. Cálmese, cuente hasta 10, salga a respirar aire fresco y cuando venga a disciplinarlo, que sea para corrección y no para descargar su ira en él o en ella. Y aquellos, el versículo dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. De nuevo dije, los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y aún así cometemos muchos errores como padres. Sin embargo, nuestro Padre que está en los cielos no comete errores. Amén. Él es perfecto y todo lo que hace es bueno. Así que si estás en sus manos, estás siendo disciplinado por Él y en sus manos, ten por seguro que es para bien y no para mal. Efesios 6:4 dice, y nosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No en disciplina y amonestación de la abuela o del abuelo, es del Señor. Finalmente, el autor, el autor habla de para qué es la disciplina. Porque hasta el momento el autor está solo dando argumentos. Mira, pero ¿qué es lo que le está diciendo al lector? Mira, acuérdate que otros pasaron por prueba y llegaron, como los que están ahí arriba en esa tribuna celestial animándote a que sigas delante de tu prueba. Y eso implícitamente tiene que si ellos pudieron, tú también. ¿Verdad? También mira al Señor Jesús. Él pudo, Él lo logró en la cruz. Él dijo ahí en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero enseguida dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Él pudo, Él lo logró y Él está ahí animándote. Así que dale para adelante. No te desmayes. Sí, pero tú dices, claro, tú lo dices porque tú no estás aquí en mi pellejo, ¿verdad? Tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Y ¿sabes una cosa? No menosprecies la prueba del Señor, pero tampoco menosprecies la prueba de los demás. Porque la prueba de cada quien, para esa persona, es fuerte. Así no sea una enfermedad de cáncer, puede que sea una prueba emocional. Para esa persona es muy fuerte. Y tienes que tener compasión y misericordia de esa persona. Dice, tú no sabes lo que es luchar contra el pecado hasta la muerte. Anímate, porque si eres probado por Dios es porque Él te considera tu hijo. Y tú dices, sí, ok, yo entiendo todo aquello. Y tus padres terrenales, ¿te acuerdas? Ellos te disciplinaban y aún así tú los amabas. Tu Padre celestial es el que te está ahorita probando. Así que hónralo. Todo aquello es bueno. Sin embargo, para el alma que agoniza, todos esos argumentos, aunque son muy válidos, a veces no son suficientes. A veces las mentes más cuestionadoras necesitan un por qué y un para qué. ¿Pero por qué? ¿Para qué me está pasando esto? Y no siempre el Señor, en su misericordia, nos da esa respuesta al momento que la pedimos. Pero el autor dice, para dar un mayor consuelo, el autor incluye 3 razones. Una, en el versículo 10, segunda parte, dice, para lo que nos es provechoso. Para lo que nos es provechoso. O sea que esta prueba, si viene de Dios, es para bien y no para mal. Como le dijo a Jeremías, mira que tengo planes para prosperarte y no para dañarte. Después dice, para que, en el mismo versículo 10, para que participemos de su santidad. Cuando venimos a Cristo, comienza una carrera de santificación. Y esa santificación, yo lo mostré en la clase de estudio de aplicación con un gráfico. La santificación es un proceso de 2 fuerzas. La fuerza de la palabra y la fuerza de la prueba. Esas 2 presiones son las que forman el carácter del creyente. Por eso tenemos que exponernos a la palabra, al estudio de la palabra. Si no,
estamos como una mesa con dos patas, si solo estamos recibiendo la prueba. Después dice, para que participemos en su santidad, la santidad es una característica esencial de cada hijo e hija de Dios, de cada discípulo de Cristo. Más adelante, de hecho, en el versículo 11 dice, sin la cual, sin santidad, nadie verá a Dios. O sea que es importante la santidad. Y dice, la tercera razón es porque da un fruto apacible. ¿Qué es ese fruto apacible de justicia? La disciplina trae buenos frutos. Y ese fruto es una vida de justicia, una vida recta. Y eso suena muy bonito, pero si usted se queda hasta ahí, sale de aquí y no entendió nada. Porque ¿qué es una vida recta? ¿Cómo se define una vida recta y justa a la luz de la palabra de Dios? ¿Se recuerdan aquel fariseo que quiso tentar al Señor? Y no solo era fariseo, sino era intérprete de la ley, según dice en Mateo capítulo 22, 37 al 40. Jesús, ¿cuál es, Señor, el mandamiento más importante? Dijo, número 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Y hay otro igual de importante que ese, o sea, al mismo nivel. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ese es el más difícil. Pero es que si tú no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Juan lo explicó. ¿Cómo al que tú ves que es tu prójimo, cómo vas a amar a Dios a quien no ves, que es invisible, si tú no amas a tu prójimo a quien ves y con quien convives? El Señor dijo, estos dos mandamientos resumen toda la ley. Entonces, ese es el tipo de fruto que a veces, mediante la prueba, Dios quiere extraer de ti, de tu corazón. Si tú has rendido tu vida a Cristo, si tú estás aquí en esta mañana y tú has rendido tu vida a Cristo, entonces déjame decirte, y eres tu Señor y Salvador, que no importa cuál prueba la que tú estés pasando, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser emocional, puede ser de cualquier persecución u oposición. Tienes que decir juntamente con Job, yo sé que mi Redentor vive. Y el Señor está en control de tu vida. Y tú estás estás siendo probado en el horno, pero fuiste metido en el horno por la mano poderosa de nuestro Señor y Salvador. Y Él te va a sacar de allí, no te va a dejar en el horno. Y ninguno de tus pelos va a salir chamuscado, ni vas a salir con olor a humo. Sino que el Señor te va a sacar refinado de ese horno de fuego. Número 2, si tú no le has rendido tu vida a Cristo aún, pero también estás pasando por pruebas de salud o de cualquier tipo, a lo mejor el Señor está usando esta prueba para precisamente traerte a sus pies y que tú le puedas conocer, y más importante, que Él te conozca a ti. Y tercero, si la prueba que tú estás enfrentando hoy es producto de tus propias malas decisiones y de tu pecado, entonces hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de arrepentirte de tu pecado, clamar a Dios y pedirle a Él que venga a tu vida y que tome control absoluto de tu vida. Es día que tú hagas como lo hice yo un día por la gracia exclusiva del Señor. Hice un outsourcing de mi vida. Decidí, ya me cansé de equivocarme. Ahora yo quiero que tú tomes cada decisión de mi vida, porque yo sé que tú no te vas a equivocar. Así que si esa prueba que tú estás pasando es producto de nuevo de tu propio pecado, hay un Salvador que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Y este es el día para que
Si tú te arrepientes de tu pecado y lo confiesas a Él como tu Señor y Salvador, hoy mismo serás salvo tú y tu casa. Que el Señor les bendiga. Amén. Señor amado Padre Celestial, queremos alabarte y adorarte y bendecir tu santo nombre. Te queremos dar gracias por esta palabra. Esto es una palabra que a veces es difícil aceptar que eres tú quien disciplina. Porque simplemente en nuestro patrón mental humano pensamos que papá y mamá solo están allí para darnos cosas buenas y juguetes. Pero tú no piensas igual. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Señor, yo te pido por todo aquel que esté aquí esta mañana, todas las almas que están aquí presentes, que están pasando algún tipo de prueba, que puedan venir a la cruz y que puedan haber escuchado tu voz que les has hablado en esta mañana. Y que esta palabra quede reverberando en las tablas de su corazón, en su mente. Que esa palabra transforme sus vidas y los haga tomar las decisiones que tienen que tomar. El que ya está firme en ti, Señor, que tú lo ayudes a no desmayar, a que tú le ayudes a recordar que tú estás en control de su vida y que tú no lo vas a abandonar. Al que no ha venido a ti, Señor, yo te pido que toques su corazón por medio del poder de tu palabra que fue predicada hoy y del poder de tu Santo Espíritu, para que tú puedas abrir sus ojos y oídos espirituales y pueda conocerte y pueda rendir su vida a ti y pueda vivir una vida de verdad. Señor, y todo aquel que ha pecado, yo te pido que tengas misericordia. ¿Quién puede tirar la primera piedra, Señor? Solo tú eres un Dios, como leyó mi hermano Mauricio el Salmo, cuyo amor, Señor, es más alto que los cielos sobre la tierra. Tus misericordias se renuevan cada mañana y son más distantes, así como está separado el oriente del occidente. Así miras tú nuestras iniquidades, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y anímanos a seguir adelante confiando en que tú eres el Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie. Y la bendición pastoral la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10 al 12. Y dice así: que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Amén. El Señor les bendiga.